a la valoración por sistemas negativos, unos paraclínicos dentro de rangos aceptables. Se considera una vía aérea limítrofe por una apertura oral limitada, con una retromicrognatia, un Malampati 3, una clase funcional de 1 y un ASA 2, por lo cual se considera dentro del manejo prequirúrgico reservas de sangre, antibiótico-terapia para la cirugía y se explican los riesgos de la misma. Esta paciente, dentro del abordaje inicial, pues no había ninguna consideración o no había ninguna relación a un tumor de la vía aérea superior. Entonces, ¿por qué se estarán pensando en ese momento? Bueno, ¿qué tiene que ver una paciente de ginecología a el tema en mención que vamos a tratar en este momento? Resulta que por la descripción de la valoración de la vía aérea se realiza videolaringoscopia, y dentro del abordaje de la videolaringoscopia lo que se encuentra es una lesión aproximadamente supraglótica que puede obstruir en un futuro la vía aérea, la cual encontramos en esta imagen de referencia. Vemos cómo está adosada a la región del vértex superior de la cuerda vocal derecha, una lesión exofítica de características similares a un hemangioma. Señor. Está ahí en la porción superior. Luego entonces nosotros, por la consideración del hallazgo incidental, realmente no había síntomas relacionados, no habían alteraciones dentro de la fonación, según lo que se evidencia en la historia clínica. Tampoco habían trastornos dentro de la función fisiológica normal de la vía aérea que nos llegaran a hacer sospechar de este tipo de lesión, pero al encontrar este tipo y esta característica de lesión, nosotros solicitamos el concepto de otorrinolaringología, quienes realizan un abordaje a través de una nasolaringoscopia, donde según ellos describen una lesión moriforme hemangiomatosa a nivel del vestíbulo laringio izquierdo, realizan un TAP de laringe simple y contrastado, en los cuales consideran que es una lesión vascular en una paciente asintomática, por lo cual dan egreso al paciente y dan control ambulatorio para especialidad de laringología para definir la necesidad de resección por láser, dado el riesgo de sangrado que esta podría implicar. Tenemos acá el video de la nasocinoscopia que realizó Torrino. Vemos cómo en el vestíbulo, en la porción anterior, está la lesión a este nivel, las características de la misma. Y como a pesar de estar localizada a este nivel, pues no genera ninguna obstrucción dentro de la vía aérea y tampoco compromete la fonación del paciente. Es una lesión que pues fue allá de manera incidental, que muy probablemente está en estadios iniciales y que no genera ni repercute en sintomatología alguna que nos haga sospechar en este tipo de lesiones. Luego entonces esto nos hace plantear un problema a nosotros como grupo de anestesia. Este tipo de lesiones, a pesar de que no son tan comunes, representan un desafío terapéutico e inclusive un desafío diagnóstico, como lo podemos ver, fue un hallazgo incidental, y asimismo nos lleva a nosotros en que, dependiendo de las características de la lesión, el tamaño de la misma, las manipulaciones previas que haya tenido esta durante el manejo médico, farmacológico, pues nos lleven a distintas intervenciones dentro del proceso oncológico que puede llevar un paciente con una neoplasia, ya sea benigna o maligna, que pueda comprometer la vía aérea superior. Hablando un poco de epidemiología, encontramos que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Se dice que el 90% de los tumores de la vía aérea digestiva superior son carcinomas escamosos.
pero tenemos un gran grupo de tumores que también están relacionados y que representan aproximadamente el 12% de lesiones malignas de tumores de cabeza y cuello, dentro de las que destacamos cáncer laríngeo, cáncer bucal, cáncer de fosas nasales, senos paranasales, cáncer bucofaríngeo, cáncer en la nasofaringe, cáncer de hipofaringe e inclusive cáncer tiroideo. Esto especialmente relacionado con factores de riesgo como lo son consumo de cigarrillo. Hoy en día también se ha relacionado al consumo de vapeadores dentro del contexto moderno y se describe que alcanzan una mortalidad de hasta el 78% entre las neoplasias de la vía aérea superior. Esto es un desafío porque son pacientes que usualmente son diagnosticados en estadios avanzados de la enfermedad y que llevan a compromisos severos de la misma y que llevan a que nosotros como grupo de anestesia hagamos intervenciones en procesos oncológicos avanzados donde encontramos pacientes vulnerables y que ante los diversos abordajes que podamos tener terapéuticos, pues asimismo vamos a estar sometidos a posibles complicaciones y abordajes avanzados de la vía aérea. Es importante que el tratamiento y el manejo de estos pacientes sea transdisciplinario por equipo altamente especializado, ya sea por otorrinolaringología o las subespecialidades relacionadas con FIN, y asimismo abordajes médico-quirúrgicos con todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Dentro de la valoración que nosotros debemos hacer de manera inicial de la vía aérea, pues es un desafío clínico, como lo he mencionado en el transcurso de la charla, porque muchas de estas lesiones son desapercibidas, pero en las fases más avanzadas empiezan a generar síntomas relacionados ya sea con restricciones en el movimiento de cabeza y cuello. Asimismo, pueden estar relacionados con la disminución en la apertura vocal o la reducción del espacio de la vía aérea superior. Puede haber presencia de crecimientos avanzados del tumor que genere asimismo empeoramiento de los espacios o estrechamientos anatómicos que tenemos per se dentro de la vía aérea. Pueden haber cambios anatómicos relacionados a la fibrosis debido a cirugía previa o a radioterapia, como lo mencionaba, estos pacientes dentro de su proceso oncológico son llevados a diversas intervenciones, radioterapias, procedimientos quirúrgicos, biopsias previas a las cirugías de resección tumoral definitiva, lo que hace que generen fibrosis, cicatrizaciones locales y que generen alteraciones dentro de la vía aérea anatómicas que hagan que el abordaje sea más complejo. Asimismo, el tipo de procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, no es lo mismo tener un procedimiento corto a uno que requiera una mayor intervención anestésica. Importante resaltar el edema que se puede dar dentro de las vías respiratorias, dado a las diversas manipulaciones quirúrgicas. El riesgo de sangrado siempre es un factor importante que hay que tener en cuenta relacionado por la manipulación quirúrgica o por múltiples intentos de manipulación dentro del abordaje de las vías aéreas que nosotros como anestesiólogos vamos a tener. Asimismo, es importante tener en cuenta siempre el riesgo de aspiración pulmonar por las diversas alteraciones anatómicas que estos tumores pueden generar en la vía aérea. Y asimismo es importante la friabilidad de los tumores exofíticos porque estos, al ser manipulados, se pueden desprender y pueden llegar inclusive a generar obstrucciones de la vía aérea inferior. Es importante no solo hacer una adecuada valoración anatómica de la vía aérea, sino realizar una valoración clínica y hacer una orientación compleja de todos los signos y síntomas que puedan estar relacionados con la afectación tumoral, dentro de los cuales podemos tener disnea en reposo, por esfuerzo, disfagia, estridor, tos, cambios en la voz, que asimismo nos van a poder dar hallazgos iniciales que nos permiten pensar en tumores relacionados a vía aérea supraglótica, infraglótica, si hay estenosis o no dentro de la misma, ver ronquera, agitación, retracción intercostal en peores casos, supraesternal y supraclavicular. Asimismo, dependiendo de las características tumorales, puede haber cigalorrea, disfagia, restricción faríngea, estridor respiratorio, y asimismo puede haber una reducción importante, como le mencionaba anteriormente, de lo que es el diámetro de la vía aérea a nivel supraglótico, periglótico o glótico en al menos un 50% de estos tumores.
Es importante hacer un examen físico básico, palpar el cuello, buscar evidencia de masas, desvisión en la tráquea y asimismo la plasticidad tisular a nivel local. Dentro de la valoración en la vía aérea, pues nosotros tenemos diversas escalas a las cuales ya conocemos. Es importante hacer seguimiento. La escala de Mallampati, de Palti-Andretti, importante las valoraciones de las distancias esternomentoniana, apertura oral, todas las retracciones que pueden generar estos tumores a este nivel local. Asimismo, evaluar los factores predictivos de ventilación con mascarilla difícil, imposible, su asociación con laringoscopia difícil, factores predictivos de videolaringoscopia difícil. Es importante tratar de en torno a toda la valoración de la vía aérea que realicemos, hacer una precisión lo más oportuna posible para predecir las posibles complicaciones. Y asimismo, dependiendo del caso, que se haga un abordaje por personal experimentado con el equipo oportuno, con todos los manejos necesarios para hacer un abordaje dentro de la vía aérea y tratar el caso dentro de un equipo multidisciplinario. Para recordar, dentro del abordaje que hacemos de la vía aérea, todos los predictores que tenemos para intubación difícil no son lo suficientemente confiables, casi todos son predictores univariables y tienen valores predictivos positivos bajos, y el uso de estos predictores no generan por sí solos una confianza per se uno por uno, sino que el uso de todos estos nos permite llenarnos de más herramientas. Y los predictores multivariables tienen una mejor eficacia para valorar este tipo de condiciones y asimismo para generar herramientas para el seguimiento y el manejo dentro de estos pacientes con vía aérea difícil. Es importante tener en cuenta estas dos definiciones que tenemos en este caso, dadas por la Sociedad Americana de Anestesiólogos. La primera, tenemos que una vía aérea difícil se define como una situación clínica donde un anestesiólogo con experiencia tiene dificultades para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para la intubación traqueal o ambos. Entonces vemos que estos pacientes son un reto de manejo, ya que deben ser abordados por personal experimentado y deben ser manejados de manera oportuna, ya que inclusive personal experto puede verse sometido a complicaciones dentro de estos abordajes. Y por otro lado tenemos la intubación traqueal difícil, que está relacionada a cuando un anestesiólogo bien entrenado realiza más de 3 intentos de intubación con un laringoscopio convencional para lograr una intubación traqueal. Por eso es importante, como lo mencionaba aquí esta definición, que tienen relación con la laringoscopia convencional, pues utilizar los diversos equipos y los diversos instrumentos e insumos que tenemos para el abordaje de la vía aérea, que ya los vamos a mencionar. Dentro de la incidencia de estos pacientes con vía aérea difícil, el NAT4, que es, como ya lo hemos revisado en otras charlas, está relacionado a la sociedad, el Colegio de Anestesiólogos de la Sociedad del Reino Unido de Vía Aérea Difícil. Ellos consideraron dentro de la revisión que hicieron que las complicaciones más importantes relacionadas con la parte respiratoria están relacionadas a procedimientos anestésicos dentro de todo el Reino Unido, y de estos el 40% está relacionado con tumores en cabeza y cuello, y sus complicaciones principalmente están relacionadas al abordaje y al manejo dentro de la vía aérea. De estos abordajes se dice que el 75% de los casos se requirió una vía aérea quirúrgica de emergencia para situaciones donde no se puede ni ventilar y no se puede intubar. Entonces nos encontramos en que estos pacientes llegan a situaciones críticas y donde, a pesar de que el desafío terapéutico que tenemos es grande, pues tenemos los insumos suficientes para ir con una adecuada preparación y evitar desenlaces fatales para estos pacientes. Ellos encontraron dentro de su revisión que de 1.200 pacientes quirúrgicos se encontraron intubaciones difíciles en el 12% de los pacientes con cáncer de cabeza en cuello, en comparación con el 3% de los pacientes que se sometieron a cirugía de cabeza y cuello no relacionada con procedimientos oncológicos, y al 2% de los pacientes sometidos a cirugía general. Entonces vemos cómo el porcentaje de complicaciones dentro del abordaje de la vía aérea incrementa en este grupo de pacientes, por lo cual es importante hacer un seguimiento minucioso. La intubación difícil dentro de estos pacientes puede ocurrir en hasta 7 a 9% de los casos en cirugía de cabeza y cuello,
que es a menos de 2 a 4 veces más altas que en la población quirúrgica mixta. Entonces ya tenemos las suficientes eh, predictores para ir preparados y para saber que nos podemos encontrar a complicaciones. Y asimismo ellos encontraron que la incidencia en la videolaringoscopia, de la videolaringoscopia difícil, es mayor en pacientes que previamente habían sido sometidos a radiación previa del cuello, a la anatomía con alteraciones anatómicas en el cuello y con masas en las vías respiratorias, haciendo un abordaje mucho más complicado para estos casos. Es importante mencionar que la ASA, el DAS, tiene unas guías y manejos para los pacientes que están relacionados con vía aérea difícil o para hacer el seguimiento a los posibles casos de no ventilación, no intubación, pero tenemos y encontramos que este grupo de pacientes no tiene un seguimiento y unas escalas específicas para esta población. Si bien los abordajes que nos ofrecen los algoritmos de estas asociaciones que se dan por grupos de expertos y por consensos relacionados con evidencia científica, pues no hay una escala como tal que nos permita tener una mayor afinidad o un mayor seguimiento para este grupo poblacional. Por lo cual, esto en el 2015, la doctora Throne y colaboradores desarrollaron una memotecnia, la cual denominaron VIA, para tratar de hacer una revisión previa a la inducción de estos pacientes para tener en cuenta las posibles consideraciones especiales de estos casos. Ellos la clasificaron según las siglas VIA en la B, que significa dificultad para ventilar, la I, dificultad para intubar, y la A, el riesgo de aspiración, y luego calificaron de 0 a 2 puntos. Dentro de los parámetros que encontramos en ventilar, ser una ventilación adecuada con bolsa mascarilla, 1, necesidad del dispositivo supraglótico, 2, la imposibilidad para ventilar después de la inducción anestésica. Dentro del parámetro de intubar, una intubación exitosa con laringoscopia directa convencional, en 0, 1, la necesidad de un dispositivo de intubación avanzada y 2, la posibilidad para intubar posterior a la inducción anestesia general. En el apartado de aspirar, con un riesgo mínimo, riesgo de aspiración que puede estar superado por una intubación de secuencia rápida con presión cricotiroidea y alto riesgo de aspiración. Esto no pretende en ningún momento reemplazar ninguna de las escalas que utiliza el DAS o que utiliza el ASA, pero lo que pretendía la doctora Throne es que sirviera como una valoración previa al abordaje antes de la inducción que hacemos de estos pacientes, para asimismo tener consideraciones si el paciente había sometido ya a una previa intubación o si nos podemos enfrentar a estos escenarios. Dentro de lo cual ella los clasifica dependiendo del riesgo según el puntaje, desde riesgo muy bajo hasta riesgo excepcionalmente alto, y según la puntuación ella discrimina esto y asimismo plantea la posibilidad de hacer unos abordajes, siendo riesgo muy bajo una inducción de rutina con anestesia general, riesgo bajo con precauciones, inducción, riesgo moderado una intubación en paciente despierto, riesgo alto una intubación con paciente despierto, con equipo quirúrgico disponible de forma inmediata para abordaje de vía aérea quirúrgica en caso de ser necesario, y riesgo muy alto en paciente que debe ser llevado a una traqueostomía despierto, o excepcionalmente alto en traqueostomía no es efectiva para asegurar la ventilación, ya sea porque el tumor obstruye la porción distal de la tráquea, la carina o ambos bronquios principales. Asimismo, la doctora realiza una modificación a esta valoración en el 2018, en la cual la complementa con los parámetros que pudieran estar relacionados, ya sea con el tumor, con antecedentes de exposición a radiación o con la cirugía per se. Y asimismo los clasifica de 1 a 2 puntos. Relacionado con el tumor, que haya un efecto mínimo, que sea un tumor pequeño en las vías respiratorias superiores, sin síntomas, un efecto moderado, un gran tumor con genere dificultad para respirar pero sin estridor, y ya un tumor grande que genere un efecto severo, un tumor laríngeo voluminoso con estridor y que genere ya dificultad dentro de la respiración.
Asimismo, la exposición previa a radiación, donde hayan cambios leves en la piel con movilidad del cuello preservada, un efecto moderado, que haya una piel engrosada con fibrosis y un efecto severo con radiación aguda que causa mucositis y radiación crónica que causa un cuello leñoso endurecido por cicatriz fibrótica. Y asimismo, dependiendo de la cirugía, dentro del abordaje que se tenga que hacer, ya sea un abordaje no tan complejo, una disección que no genere compromiso en la vía aérea, un efecto moderado, una resección menor del tracto aerodigestivo superior sin necesidad de reconstrucción, y ya un efecto severo son las reconstrucciones, las resecciones severas que implican reconstrucción de la vía aérea superior, asimismo colgajos rotacionales, microvasculares en tejidos blandos, óseos o inclusive otros. Y ella los puntúa en esta escala que permite o que, vuelvo y recalco, no pretende cambiar los protocolos que tenemos del manejo DAS ni el manejo del abordaje de vía aérea difícil de la ASA, pero sí nos permiten dar unas herramientas para tener consideraciones especiales en este grupo de pacientes. Dentro de las estrategias que tenemos para el abordaje de la vía aérea en este grupo de pacientes, encontramos el uso de los diversos dispositivos que tenemos actualmente. El principal que tenemos hoy en día es la videolaringoscopia. Se dice que es la principal técnica de intubación. ¿Por qué? Porque permite un abordaje en el cual en todo momento estamos viendo lo que estamos haciendo y estamos viendo las características tumorales, y asimismo hacemos un abordaje con precaución para evitar posibles consecuencias, como lo mencionaba anteriormente, el sangrado, que es una de las principales en este tipo de pacientes. El fibrobroncoscopio lo consideraban dentro de la revisión como el estándar de oro para una vía aérea anticipada. ¿Qué pasa con el fibrobroncoscopio? Que es un dispositivo de abordaje que requiere un entrenamiento y una curva de aprendizaje mayor, y que está relacionado con mayor experiencia y práctica dentro del abordaje del manejo de la vía aérea, por lo cual se considera el videolaringoscopio como técnica principal. ¿Qué pasa? Que si somos expertos dentro del abordaje de la vía aérea, somos expertos manejando el fibrobroncoscopio, pues estamos pensando en hacer abordajes iniciales por fibrobroncoscopio en vez de hacer solo laringoscopia por video. Asimismo, es importante tener dispositivos supraglóticos de rescate como la máscara FatTrack, que permite una efectividad de hasta el 94% del abordaje de la vía aérea a ciegas. Y finalmente, técnicas combinadas. Mencionaban en los diversos artículos que revisé que hacer un abordaje combinado entre fibrobroncoscopia y videolaringoscopia pues permite hacer un abordaje más seguro dentro del el aseguramiento de la vía aérea, buscando minimizar riesgos para el paciente. Dentro de la vía aérea quirúrgica, Funk y colaboradores en el 2005 encontraron que el 85% de estos abordajes están relacionados con enfermedades malignas. Asimismo, el DAS considera que la cricotiroidotomía con bisturí es la convencional y es la que se debe elegir. Y la vía aérea quirúrgica que se realizan por anestesiólogos, según lo que consideraban en el DAS, tienden a fallar dentro del 50 al 65% de los pacientes. Esto me llamó mucho la atención porque, a pesar de que tenemos entrenamiento en abordajes quirúrgicos de la vía aérea, no hacemos un reentrenamiento continuo para tener el conocimiento oportuno y la práctica y los conocimientos técnicos para hacer un adecuado abordaje de estos. Por eso, dentro de lo que mencionaba la doctora Throne en los protocolos, en las guías y protocolos anteriores, mencionaban que tener la posibilidad de un abordaje quirúrgico, pues que el mandado a hacer este abordaje es el equipo de cirugía, generar para hacer un abordaje rápido, oportuno y que genere mayor seguridad al paciente. Y planteaban también la necesidad de hacer una traqueostomía electiva. ¿Bajo qué escenario se plantea esta? Se plantea ya sea relacionada
en casos donde se vayan a hacer resecciones tumorales mayores, en caso donde se requieran múltiples reintervenciones de este paciente, asimismo relacionados con procesos neoplásicos a los cuales hayan sido sometidos a radioterapia que generen alteraciones progresivas de la vía aérea o dentro de los abordajes quirúrgicos que lleven a extirpaciones mayores y que generen estenosis subglóticas, pues es importante la traqueostomía electiva. Esta decisión se debe encaminar dentro de un abordaje multidisciplinario en conjunto con el equipo terapéutico. Después de hacer el abordaje de la vía aérea, tenerla segura, con todos los diversos dispositivos que ya mencionamos anteriormente, es importante también tener en cuenta y tener en claro cuándo extubar al paciente. ¿Lo extubamos siempre que terminamos el procedimiento quirúrgico o lo dejamos intubado o, como le mencionaba anteriormente, buscamos que haya una vía aérea definitiva a través de una traqueostomía? Entonces aquí, Traki junto con colaboradores diseñaron el Traki Score, en el cual ellos definieron unos parámetros para definir la necesidad de extubación o no después de un procedimiento de cirugía de cáncer a nivel de vía aérea superior o de cirugía de cabeza y cuello. Como ya bien sabemos, las principales complicaciones anestésicas están relacionadas dentro de la inducción anestésica y posterior a el despertar de los pacientes. Ella mencionaba en esta escala diversas variables relacionadas con la estadificación del tumor, la reconstrucción del mismo, el tipo de colgajos que se realizaron o no, asimismo condiciones preexistentes o coexistentes del paciente, si tiene enfermedades sistémicas o no, que puedan generar un empeoramiento clínico dentro de la evolución de este paciente, asimismo la historia de tratamiento previo, si ha sido sometido a previos procedimientos quirúrgicos, si ha estado relacionado con radioterapia previa de cabeza y cuello, y asimismo la lateralidad en la disección que se realiza, si es unilateral, bilateral o no, que permita realizar y tener herramientas para la extubación y el despertar dentro de estos pacientes. Es importante tener en cuenta que en comparación de cirugías selectivas, las cirugías de tumores de cabeza y cuello se asocian con mayor tasa de complicaciones durante e inmediatamente después de la emergencia y la extubación planificada. Dentro de las principales se incluyen laringoespasmo, edema en la vía aérea post-extubación, obstrucción postoperatoria de la vía aérea e inclusive necesidad de reintubación. Por eso es importante que cuando pensemos en extubar a estos pacientes sean extubaciones las cuales se realicen de manera progresiva, que el paciente retorne a la conciencia de manera lo más progresiva posible, evitar tos, hacer una adecuada vigilancia de las secreciones a este nivel, que generen estímulos locales y que nos puedan generar complicaciones dentro del abordaje de la extubación en estos pacientes. Asimismo, es importante mencionar otra de las herramientas que estamos empezando a utilizar dentro de nuestra práctica clínica día a día, y es el uso de la ecografía a la cabecera del paciente. Esta es fundamental no solo previo al procedimiento quirúrgico, porque nos permite tener ciertos parámetros para hacer una valoración objetiva y tener unos predictores que nos permiten pensar en vía aérea difícil, sino que inclusive, como lo mencionaban en el artículo de Giancarlo Ferretis, permiten antes de la extubación hacer un abordaje y verificar si hay secreciones, hay hematomas a este nivel local o hay otro tipo de complicaciones que nos puedan comprometer la extubación del paciente y que nos puedan llevar a complicaciones como las mencioné anteriormente. Siempre tener en cuenta que el abordaje de estos pacientes pues es un abordaje avanzado. Es importante que nosotros como grupo de anestesiología tengamos el carro de vía aérea siempre a nuestra mano con todos los dispositivos necesarios y
pertinentes para hacer el abordaje dentro de la vía aérea, como lo son videolaringoscopios, como lo son dispositivos que nos permiten hacer o realizar una adecuada permeabilización de la vía aérea, eh, cánulas nasofaringeas, cánulas orofaringeas, asimismo tener dispositivos que nos permiten generar una preoxigenación adecuada al paciente, una oxigenación apneica, una reoxigenación y mantener la oxigenación durante todo el tiempo que hagamos manipulación de las vías aéreas. Para eso, pues ya hemos revisado en otras ocasiones lo que es el protocolo Vortex y cómo este nos aporta las herramientas suficientes para el seguimiento de estos pacientes. Importante dentro del carro, pues tener todos los equipos para abordajes de emergencia, ya sean relacionados a dispositivos supraglóticos, dispositivos de abordaje quirúrgicos de ser necesario y con todos los implementos, fibrobroncoscopio y todo lo necesario para hacer un abordaje óptimo y evitar complicaciones para nuestros pacientes. Finalmente, dentro de las conclusiones que tenemos en la charla podemos encontrar 4 principales. La primera, la falta de identificación y anticiparnos a las posibles complicaciones y a individualizar el paciente y sus factores que nos puedan llevar a complicaciones dentro del abordaje de la vía aérea, y la falta de experiencia y el tratamiento inadecuado de las crisis que podamos tener en nuestros pacientes, pues nos van a llevar a factores de riesgo dentro del control de la vía aérea y nos van a llevar a complicaciones de la misma. Adicionalmente, es importante tener en cuenta las patologías que involucran la vía aérea superior, asimismo las comorbilidades del paciente que puedan poner no solo en peligro el abordaje anestésico y de la vía aérea, sino el abordaje general de la patología en curso. Tener en cuenta que tenemos una gran variedad de dispositivos, es fundamental conocerlos, tenerlos a manos, establecer y elaborar estrategias, planes de manejos diversos dentro del abordaje de la vía aérea, tener opciones alternas para cada paciente. Es importante tratar de predecir una vía aérea difícil y anticiparse, perdón, a los acontecimientos del más leve al peor que podamos ser enfrentados mediante la preparación del equipo y el personal que permita tomar decisiones acertadas, oportunas, donde el objetivo principal sea disminuir el riesgo y la incidencia de complicaciones y asimismo los costos que implican posterior a ellos. Y como último tenemos que el anestesiólogo representa la seguridad del paciente, no solo dentro del procedimiento quirúrgico, sino también dentro del ámbito perioperatorio, siendo importante en la valoración, en la planeación de los casos, en el desarrollo de los mismos, en la ejecución y en la retroalimentación del mismo, sino que también haciendo énfasis en la gran importancia que tenemos posterior a los mismos y el seguimiento perioperatorio que vamos a tener dentro de estos pacientes. Muchas gracias. No, agradecerle a usted, doctor Tejada, y pues tenemos en este momento 20 minutos en los que si existe algún tipo de comentario, pregunta o participación de parte de los presentes, podamos desarrollar. Creo que es un tema que cae como anillo al dedo en esta época en la que probablemente hay un aumento en este tipo de casos en las que nos vemos enfrentados los anestesiólogos generales y en las que las ayudas que usted nos ha refrescado en esta mañana deben tener un orden y deben tener una retroalimentación. El tema alrededor de la ecografía es un tema muy actual, es un tema en el que día a día vamos ganando más espacio y más entrenamiento y que se convierte en una herramienta no solamente eficaz, sino a la cabecera del paciente. No sé, cierro ya mi micrófono y esperamos las réplicas y preguntas. Muchas gracias. Quiero a los presentes. Bueno,
inicio de la charla como el paciente es más internacional. ¿Por qué le reservaron sangre a esta paciente? ¿Cuál es la clasificación de inicio? Sí, y por qué abordaron inicialmente con la laringoscopia. Si hubo una cosa especial, o fue por training y no con una laringoscopia convencional. Lo segundo. Preocupando un poquito en el ejercicio de la medicina de que hoy en día para todo y para todo es para todo existe una lista de chequeo, existe una guía, existe un score, existe un algoritmo, lo cual facilitaría la vida, ¿cierto? Eso se trata. Pero mi preocupación es si tanta cosa esa que ha salido está validada o no está validada. Sí, porque es que ahora a cualquiera se le puede ocurrir hacer una lista de tal cosa y publicarla. ¿Está validada o no está validada? Porque el profe Guillermo nos ha recargado muchas veces sobre eso. Sí, porque entonces puede que en vez de volverse una ayuda, se convierta en un obstáculo. Voy a abordar a este paciente. Entonces el residente piloso le dice a un profe, el score de Pepito Pérez de vía difícil para tumores de la cuerda. Bueno, sí. Vamos a estudiar, profe, el score para ver si podemos estudiar o no podemos estudiar. Vamos a usar un biolaringoscopio, profe, el score de dificultad para biología. Estamos llenos de escalas y las memotecnias que en algún momento se hicieron para facilitar la memoria, pues ahora es un lío, porque hay memotecnia de todo y hay que hacer memotecnia para la memotecnia. Entonces, ojo con las escalas y si están validadas o no, porque, vuelvo y digo, en principio son hechas para facilitarnos la vida, para usar los manejos, para objetivizarlo y para evitar complicaciones, pero podemos irnos como haciendo, ¿no? Y lo tercero, en general, cuando usted tiene un tumor en la vía aérea, hay varias maneras de clasificarlo. Una manera que me parece muy práctico es si es supraglótico o es infraglótico. Eso le habla a usted de esquemas de manejo. Este era casi que glótico, sí, pero digamos que cae. Y los tumores le tienen tres problemas. Uno, la dificultad del abordaje de la vía aérea, que en este no había ninguno. Este paciente no tenía ninguna dificultad de abordar la vía aérea. De hecho, creo que no la tuvieron. Dos, que el tumor que suele ser friable, cuando usted manipula la vía aérea, desprenda tumores, lleve la vía aérea, haga metástasis o haga problemas. Tres, que es quizás de los más temidos, que con la misma tocada del tumor se vuelva un sangrado incontrolable, no puede haber nada, y esto parecía ser vascular. Son los tres problemas grandes, la dificultad que usted desbarate el tumor y cometa de la vía aérea, o que haya sangrado. Y pues para esas tres cosas no necesito tanta escala. Y termino diciendo esto, cuando usted tiene dificultades supraglóticas, en principio, en general, el gol estándar es el fibroblastos. Cuando usted es infraglóticas, lo recomendado es que además tenga fibroblastos. Muchísimas gracias. Respecto a las preguntas, por la lesión tumoral ovario 2. Dentro de la valoración que tenía de la vía aérea, describía un malampati, es una alimentación para la. Por eso se hizo el abordaje por videolaringoscopia.
condiciones. Si uno intenta extrapolar sus temas a los pacientes pediátricos, quizás la condición se pone un poco más oscura. Para que habla de su algoritmo de manejo para el paciente pediátrico, la planeación y la preparación, que hay unas 3 P's que tiene uno, por resumir el doctor Rivera, para el abordaje de la vía aérea, la planeación, la preparación y la práctica, porque usted mismo lo dijo, hay diversas estrategias para la manipulación de la vía aérea y estamos enfocados en que se tiene que hacer un abordaje multimodal. Y para hacer un abordaje multimodal, pues hay que conocer los dispositivos que se tienen a la mano. Entonces, un resumen así muy grueso para un paciente pediátrico es, por ejemplo, cuando hablamos es que uno va a evaluar en un paciente a la hora de hacer un abordaje a la vía aérea. Si ustedes revisan, los pacientes pediátricos tienen en la literatura, hablan de 27 síndromes asociados a un abordaje difícil de la vía aérea, 27. Dentro de los tumores, hablan de las papilomatosis que se dan en los niños que tuvieron madre con infección por VPH, y había unas condiciones como la laringomalacia o la traqueomalacia que también se puede asociar a un manejo difícil en la vía aérea, extrapolando el tema de tumores que estamos hablando. Eso sin hablar de los tumores traqueomalares, que son un espectro de 5 tumores, que son pues el tumor carcinoide, el propiamente canceroso maligno, el rhabdomyosarcoma, la mucopolisacaridosis o el tumor mucofibrinoide, y ya nos vamos a los pulmonares, que son los de célula pequeña. Entonces, en el paciente pediátrico tenemos esos espectros que son mucho más difíciles de manejar. Por otro lado, dentro de las conclusiones que hemos llegado por el abordaje del paciente en vía el PDAR, dicho, y en resumen nos dicen que definitivamente los niños o el paciente para su correcta planeación. Y en eso nos mandan entonces las distintas algoritmos de ahí, en resumen y en sí, siempre la primera condición para tener seguro después es el uso del videolaringo, que nos están diciendo que al manejar este dispositivo frente a un fibrobroncoscopio que requiere una curva o un training, como usted lo mencionó. Entonces, eso, y obviamente pues de todas las técnicas para una correcta oxigenación y un tiempo de apnea seguro, el Apox, Redox, Cronox, todas esas condiciones. Entonces, ahí se enmarca otra condición que usted también no lo asoció, y es el uso de dispositivos o sistemas de alto flujo para el mantenimiento de una apnea, un tiempo de apnea seguro. Entonces, de los algoritmos nos están hablando de que siempre una intubación técnica multimodal con un abordaje y un mantenimiento de la oxígeno de alto flujo, siempre 2 o más dispositivos, cánulas de alto flujo, ¿cierto? Entonces, gracias, doctor Camilo. Chat. Pues sí, es la lesión realmente pues está en su progreso, está pequeña, pues en ese caso no, sino que pues,
La edición de las imágenes son importantes porque en el momento en el que usted lo lleve puede caer y hacer una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ya tiene un abordaje difícil y fuera de eso le está sumando eso, la evaluación de las imágenes y la evaluación de las pruebas espirométricas. Porque recuerde que cuando usted va a hacer, por ejemplo, resecciones amplias, se tiene que mirar el PEF residual. Y si el PEF residual a la exéresis del tumor que van a hacer, se le puede complicar al paciente en la que no le va a dar el PEF o la prueba espirométrica estimada para sacar ese paciente del procedimiento quirúrgico. Entonces, en resumen, las imágenes, TAC de todas las tienen que evaluar sí o sí para ver si compromete la vida. Ese tumor va a caer y va a abrir. Y lo otro son las pruebas espirométricas. Tiene que evaluarlas. ¿Hay más preguntas? Esto no alcanzo a escuchar yo acá. Había muchos pacientes que estaban haciendo cirugía. Planeaban, lo intentaban utilizar para el paciente que se viera, sobre todo con esos pacientes que tienen un BEP residual muy bajo, sí lo habían tenido dentro de su planeamiento. Pero yo personalmente no lo tuve. Que o le ofreciera una expectativa de vida, o porque por lo menos que con el tratamiento que seguía en el posoperatorio, el paciente iba a tener un de base. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. No sé, doctor Gordillo, ¿alguna intervención adicional? No, también no me resta más sino agradecerles la participación esta mañana. Les recuerdo inscribir en el link, registrar en el link la participación a las personas que somos miembros de SHARE para tema del registro de los puntos de recertificación. Les agradezco mucho, muchachos, nos estamos viendo. Muchas gracias.